Sesión 7 del curso de análisis vectorial, y en esta sesión vamos a tratar el procedimiento de Gram-Schmidt, que es la construcción de un sistema de coordenadas de 3 dimensiones perpendiculares, y está basado en las bases ortonormales y por supuesto en los sistemas de vectores unitarios ortonormales. ¿Cómo es el procedimiento de Gram-Schmidt? En general, 3 vectores A, B y C. Estos vectores, la única condición que deben de cumplir es que no sean paralelos ni coplanares. El ángulo que haya entre ellos puede ser cualquiera, no tiene que ser de 90 grados. Entonces, a partir de estos vectores iniciales, lo que vamos a hacer es una corrección a estos vectores, tomando a uno de ellos como el pivote de la corrección. Se corrigen esos vectores, se hallan los vectores unitarios que van a formar nuestra base ortonormal, U1, U2 y U3, de modo que U1 sea un múltiplo escalar de A y U2 va a ser una combinación lineal de A y B, y por último U3 va a ser una combinación lineal de A, B y C. Así que las relaciones que se van a utilizar para esta construcción del sistema de vectores ortonormales es la siguiente. Lo primero que hacemos es tomar a uno de los vectores A como pivote. Puede ser el vector B o puede ser el vector C. El pivote o vector inicial puede ser cualquiera. Entonces construimos nuestro primer vector unitario. El siguiente vector unitario le vamos a quitar al vector B la proyección sobre el vector U1 que acabamos de construir y lo dividimos entre exactamente lo mismo para que sea un vector unitario. Con este mismo concepto construimos nuestro vector U3, le quitamos al vector C su proyección sobre el vector U1 y la proyección sobre el vector U2. Lo dividimos entre exactamente el mismo valor para que sea unitario y ya tenemos entonces a nuestro vector U3. Sin embargo, me dice el sistema que no necesariamente tengo que construir a U3 de esta manera. Lo que me dice es, aprovechando que U1 y U2 son perpendiculares y ortogonales, lo que podemos hacer es multiplicar en producto cruz U1 con U2 y de esa manera obtenemos U3 que va a ser perpendicular simultáneamente a U1 y U2. Así que este es el procedimiento. Entonces lo podemos aplicar a un par de vectores, es decir, ni siquiera me tienen que dar 3 vectores. Con un par de vectores ya podemos construir un sistema de coordenadas tridimensional y que sea además ortonormal. Entonces lo primero que tenemos que averiguar, que corroborar, es que estos vectores no sean paralelos. Esto lo verificamos con el producto punto de las dos maneras en que se define. Ya sabemos que el producto punto es a sub x por b sub x más a sub y por b sub y más a sub z por b sub z, y que además el producto punto también se puede ver como la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo. Y entonces lo que hacemos es despejar de allá el coseno de teta y posteriormente, una vez que ya hicimos todas las cuentas que implica esta operación, pues hallamos el inverso del coseno y ya vamos a tener el ángulo que haya entre estos dos vectores. Entonces, una vez que ya verificamos que no son colineales o paralelos estos vectores, entonces lo que hacemos es construir nuestro primer vector unitario y podemos tomar a cualquiera como nuestro pivote del sistema. Entonces tomamos a A como el pivote y lo que hacemos es dividir el vector A entre su magnitud y ya construimos nuestro primer vector unitario. Aplicamos la segunda relación para construir mu sub 2, le quitamos la proyección en la dirección del vector mu sub 1 que acabamos de construir. Para tratar de simplificar la operación, mu sub 2 lo podemos ver como un vector B dividido entre la magnitud de ese vector B. Ese vector B sub 2 es un vector auxiliar que construimos como B menos la proyección de B sobre mu1 en la dirección de mu1. Entonces construimos nuestro vector auxiliar B sub 2
y obtenemos la siguiente expresión de B sub 2. Hacemos las operaciones que allá se impliquen, juntamos las I's con las I's, las J's con las J's y finalmente obtenemos B sub 2. Cuando nosotros hagamos la división de este vector mu sub 2 entre su magnitud para hallar al vector unitario U sub 2, ese factor de 2 sobre 5 se va a cancelar. Entonces realmente lo que nos va a quedar es menos 3i más j dividido entre la magnitud de menos 3i más j. ¿Okay? Y obtenemos entonces nuestro siguiente vector unitario. Así que ya construimos dos vectores de la base de tres vectores ortonormales. Empezamos a verificar que cumplan las condiciones y una de las condiciones es que U sub 1 y U sub 2 deben ser perpendiculares. Eso implica que su producto punto es 0. Verificamos efectivamente que el producto punto nos da 0. Y hallamos el tercer vector U sub 3. Para hallar el vector U sub 3 necesitaríamos un tercer vector C, pero lo que acabamos de mencionar es que podemos hacer el producto cruz de U sub 1 con U sub 2 y esto pues nos va a dar al tercer vector U sub 3 que ya cumpla con esa condición. Entonces si tomamos al vector A como el pivote del sistema, la base de vectores ortonormales construida pues es mu sub 1 igual a i más 3j entre la raíz de 10, u sub 2 es igual a menos 3i más j sobre la raíz de 10 y u sub 3 es 0, 0, 1, es decir, k nada más. Estos tres vectores cumplen la condición de que son mutuamente perpendiculares, pero debemos verificar que su triple producto escalar nos dé 1. Y eso es lo que hacemos. Hacemos el triple producto escalar entre los vectores y vemos que nos da 1. De hecho, el sistema construido a través del procedimiento de Gram-Schmidt me dice que si yo sigo el orden de construcción realizado, el triple producto escalar siempre me va a dar 1 positivo. Como tenemos un par de vectores, podemos igual tomar a B como el pivote del sistema y hacer nuevamente el procedimiento de Gram-Schmidt. Entonces tomamos a B como pivote, construimos al vector unitario U sub 1 con el concepto de quitarle al vector A su proyección sobre el vector U1 construido anteriormente, pues construimos U2. Construimos nuestro vector auxiliar B sub 2 como A menos la proyección de A sobre mu sub 1 en la dirección de mu sub 1. Obtenemos nuestro vector B sub 2. Una vez que ya conocemos a nuestro vector auxiliar, hallamos a nuestro vector U sub 2 como el vector auxiliar B sub 2 dividido entre su magnitud y obtenemos que es I más J sobre la raíz de 2. Posteriormente, hallamos al vector unitario U sub 3 como el producto cruz en este orden U sub 1 cruz U sub 2 y hallamos que U sub 3 es menos K. Verificamos que la base sea ortonormal derecha, es decir, el triple producto escalar en este orden U sub 1 punto U sub 2 cruz U sub 3 nos da exactamente 1. Otro ejercicio, dados los vectores A2, 7, 1 y B1, 8, 5, construir una base ortonormal de vectores unitarios U sub 1, U sub 2, U sub 3 utilizando el procedimiento de Gram-Schmidt y finalmente expresar al vector C3, menos 2,5 en función de la base ortonormal U sub 1, U sub 2, U sub 3 construida previamente. Entonces empezamos a construir nuestros vectores, construimos a U sub 1 tomando al vector A como pivote y ya tenemos a nuestro primer vector unitario. El vector U sub 2 lo construimos a través de un vector auxiliar B sub 2, que es el vector B menos su proyección en la dirección de U sub 1. Construimos a este vector auxiliar, hacemos las cuentas para obtener al vector auxiliar y finalmente nos queda que ese vector auxiliar es menos 8i menos j más 23k dividido entre 6. Calculamos la magnitud de este vector auxiliar B sub 2 y hallamos al vector unitario U sub 2 como el vector auxiliar dividido entre su magnitud y obtenemos que nos da menos 8i menos j más 23k dividido entre la raíz de 594. U sub 3 pues va a ser el producto cruz de U sub 1 con U sub 2 en ese orden. Lo hacemos a través del determinante
y obtenemos que U sub 3 es ese vector que se puede simplificar un poco. Okay. Finalmente obtenemos que U sub 3 es 1 sobre la raíz de 11, todo esto multiplicado por 3i menos j más k. Verificamos que son ortogonales, es decir, el producto punto de dos vectores diferentes nos va a dar 0 y que además es una base ortonormal derecha, es decir, que el triple producto escalar nos va a dar 1. Y ya tenemos nuestra base ortonormal. A partir de esta base ortonormal, nosotros podemos cualquier vector expresarlo como una combinación lineal de esta base ortonormal construida. Entonces el vector C, que es 3 menos 2, 5, puede escribirse en términos de esta base, utilizando la expresión que habíamos visto anteriormente, que es C.U sub 1, que lo que me va a dar es la componente de C en la dirección de U sub 1, C.U2 que me da la componente C2 que está en la dirección de U sub 2 y C.3 que me da la componente de C que está en la dirección de U3. Hacemos estas operaciones para hallar C sub 1, C sub 2 y C sub 3 y finalmente nos queda que el vector C escrito en función de los vectores unitarios de la nueva base menos 3 sobre la raíz de 54 en la dirección de U sub 1 más 93 sobre la raíz de 594 en la dirección de U sub 2 más 16 sobre la raíz de 11 en la dirección de U sub 3. Vamos a realizar nuevamente el ejercicio anterior, es decir, dados los vectores A, 2, 7, 1 y B, 1, 8, 5, para construir una base ortonormal de vectores unitarios U sub 1, U sub 2 y U sub 3, pero no vamos a utilizar el procedimiento de Gram-Schmidt, vamos a utilizar un procedimiento alternativo. Una vez de que ya hayamos construido nuestra base de vectores unitarios y ortonormales U sub 1, U sub 2 y U sub 3, vamos a poner al vector E menos 4, 1, menos 3 en función de esta base ortonormal previamente construida. Entonces, ¿cómo es este procedimiento alternativo? Lo que tenemos que hacer es realizar el producto cruz de A con B y obtenemos un vector C que es perpendicular a A y perpendicular a B simultáneamente. Escogemos a A o a B como uno de los pivotes. Por ejemplo, vamos a suponer que escogemos al vector A como pivote. Entonces eliminamos al vector B y nos quedamos con el vector A y C que ya son perpendiculares. Hacemos el producto cruz de A con C y vamos a obtener a un vector D que ya es perpendicular a estos dos. Entonces ya tenemos nuestra base de vectores perpendiculares, pero esta base no es unitaria. Entonces lo que vamos a hacer es dividir a cada uno de esos vectores por sus respectivas longitudes y entonces ya vamos a tener una base ortonormal. El único problema con esta base ortonormal construida de este modo es que no sabemos si es derecha o es izquierda, es decir, si el triple producto escalar de los vectores U1 punto U sub 2 cruz U sub 3 nos va a dar exactamente 1. Y entonces lo que tendríamos que hacer si no nos da 1 es cambiar el orden del producto cruz y ya tendríamos la base ortonormal derecha. Entonces ese es el procedimiento. Hacemos el producto cruz de los vectores A y B en ese orden, obtenemos al vector C que es perpendicular a A y a B. Entonces decidimos que A sea nuestro pivote, quitamos A al vector B, hacemos el producto cruz de A y C y obtenemos al vector D. Entonces estos tres vectores ya forman una base, solo que no es unitaria. Entonces para hacerla unitaria dividimos a cada uno entre su magnitud y obtenemos a U sub 1 y a U sub 2 y dividimos igualmente a D entre su magnitud y obtenemos al vector U sub 3. Todos estos vectores ya son unitarios y perpendiculares entre sí, entonces la base es ortonormal, pero no sabemos si es derecha o es izquierda. Hacemos el triple producto escalar entre ellos y nos da en este caso menos 1. Corregimos el signo cambiando el orden del producto cruz y volviendo a nuestra base derecha. Entonces ahora sí nos da 1 positivo. Entonces esta base ya cumple con las condiciones de construcción. Es una base ortonormal derecha. Verificamos que cualquiera de dos vectores diferentes nos dé 0. Hacemos U sub 1 punto U sub 3. Tenemos que 0, es decir, son perpendiculares.
Entonces esta es nuestra base de vectores. A partir de estos vectores así construidos podemos expresar al vector E en función de esta nueva base ortonormal. Hacemos las cuentas para obtener a la componente de E dirigida en la dirección de U1, la componente de E dirigida en la dirección de U2 y la componente de E dirigida según U3. Y nos queda que el vector escrito en función de la nueva base es este que está acá. Y ya hicimos la transformación de un vector a una nueva base. Bien, entonces ya conocemos las técnicas para construir bases ortonormales derechas. Vamos a realizar la construcción del sistema de coordenadas ortonormal en GeoGebra. Para esto abrimos una página en blanco de GeoGebra. Ponemos la vista gráfica 3D, quitamos la vista gráfica 2D, ajustamos un poco la visual y vamos a construir el mismo sistema que construimos en la presentación. Es decir, dados dos puntos A1, 271 y A2, 185, construimos a partir de estos dos vectores un sistema de coordenadas ortonormal. Y una vez dado este sistema, vamos a poner al vector C, que está dado por 3 menos 2, 5, en este sistema de coordenadas. Pero el sistema de coordenadas lo vamos a trasladar hasta el final de los vectores A1 en un caso y después al final del vector A2. Entonces damos al punto A1 y a partir de este construimos el vector A1. Damos el punto A2 y a partir de este construimos al vector A2. Calculamos el ángulo que hay entre estos dos vectores y verificamos que no son perpendiculares entre ellos. Entonces tenemos que corregir tomando como pivote A1 que nosotros elijamos. Vamos a tomar al punto A2 como pivote, es decir, al vector A2 como pivote, y vamos a trasladarlo hasta el punto A2. Entonces ahí tenemos a nuestro primer vector unitario trasladado hasta el punto A2. Para construir al vector unitario U2 necesitamos primero construir al vector auxiliar que le llamamos B, que es el vector A1 menos el producto escalar de A1 con U1 en la dirección de U1. A este vector B lo dividimos entre su magnitud y lo trasladamos hasta el punto A2. Y ahí tenemos a nuestro segundo vector unitario. Y para construir al vector U3 ya sabemos que tenemos que hacer el producto vectorial de U1 con U2 en ese orden y por supuesto lo vamos a trasladar hasta el punto A2. Entonces hacemos el producto vectorial de U1 con U2 en ese orden y lo trasladamos hasta el punto A2 y ese es nuestro vector unitario U3. Entonces ahí tenemos a nuestro sistema ortonormal de vectores trasladado hasta el punto A2. Entonces, si nuestro sistema está correctamente construido, el triple producto escalar de los vectores U1, punto, U2, U3 nos debe dar 1 positivo en ese orden. Tiene que ser exactamente en este orden. Y entonces vemos que precisamente nos da 1 positivo. Ahora vamos a dar al punto C y con este punto C vamos a formar otro vector que le vamos a llamar C, por supuesto. Ahí está ya el vector C. Y este vector C lo vamos a expresar en función del sistema ortonormal que hemos creado. Entonces le decimos que haga el producto escalar de C con U1 en la dirección de U1, el producto escalar de C con U2 en la dirección de U2 y el producto escalar de C con U3 en la dirección de U3, y ese vector ya puesto en el sistema de coordenadas ortonormal que hemos creado lo trasladamos hasta el punto A2 y ahí tenemos allá nuestro vector escrito en función de el otro sistema de coordenadas que creamos. Pero el sistema puede igual construirse de otro modo, es decir, podemos tomar a A1 como pivote y construir todo en función de ese pivote. Si hacemos esto, lo que hacemos es dividir A1 entre su longitud y trasladarlo hasta el final de A1. Construimos al vector auxiliar que le vamos a llamar ahora B1 y construimos nuestro segundo vector unitario con ese vector auxiliar, dividiéndolo entre su magnitud y trasladándolo al final de A1. Construimos nuestro tercer vector unitario, que en este caso le llamamos U6, como el producto cruz de U4 con U5 y lo trasladamos hasta
A1 y ya tenemos entonces el otro sistema ortonormal construido con la técnica de Gram-Schmidt. Y por supuesto, si nosotros queremos verificar si es una base ortonormal, lo que tenemos que hacer es el triple producto escalar de estos vectores dados en el orden en que fueron construidos y vemos que igual nos da 1. El procedimiento de Gram-Schmidt nos va a asegurar que si lo hacemos en este orden, siempre vamos a obtener una base ortonormal derecha. Construimos ahora nuestro vector C2, que va a ser el vector C, pero ahora trasladado hasta A1 en función de la base que acabamos de generar. Entonces hacemos el producto escalar de C con U4 en la dirección de U4, más el producto escalar de C con U5 en la dirección de U5, más el producto escalar de C con U6 en la dirección de U6, trasladado hasta A1. Y tenemos allá al vector C dado en dos sistemas de coordenadas ortonormales generados a partir de dos vectores, cualesquiera. Bien, entonces en la siguiente sesión vamos a ver rectas y planos en el espacio, es decir, empezamos a tratar funciones.